Hey, 1, 2, 3 probando. Aquí Casificios. El día de hoy les traemos un nuevo tema relacionado a las encuestas que se hicieron y que la gente comentó. El tema de hoy es lumbalgia. Bueno, antes de empezar, queremos agradecerles por seguir apoyando este proyecto y volvemos a presentarnos de izquierda a derecha o en sus pantallas de derecha a izquierda. Empezamos por Raciel, ¿Qué tal? Dicficio, su página, Heriberto, parte de Revelit, Ricardo, también de Revelit, y su servidor Fernando, pues también soy de Revelit. Y vamos a Así hablar es. sobre lumbalgia y posteriormente de experiencias sobre pacientes. No sé si alguien quiera empezar a comentar algo. Para iniciar, ¿no? Este capítulo se graba después de 5, 6 semanas Sí, desde que salió Aproximadamente. primer capítulo. El primer capítulo. ¿Y qué tal? ¿Cómo vieron el primer capítulo? Sí, ¿cómo Muy fue? bien. ¿Sí? Sí, bueno, siento que sí. Bueno, he visto que tiene bastantes vistas y llegó a bastante gente y parece que les interesó, entonces. ¿Fue? igual me sentí seguro. Bueno, sí, se siente, es muy diferente a grabar un video, porque en los videos pues tienes chance como de a cierto punto equivocarte y aquí como que tienes que hacerlo todo corrido. Pero se siente bien hasta Sí. eso. Aquí también ya nos equivocamos, ¿no? Sí, Sí, sí. ya. Sí, ya. Pero pues en el video es como que pues ya tienes algo que seguir, Una un estructura. guión, una Ujú. estructura. Y aquí pues relajado, platicando, como vaya saliendo el tema. Beto, ¿cómo lo sentiste en el primer capítulo? Pues la verdad es que bien, oye. Creo que contar esa parte de tu vivencia, tu experiencia como estudiante de fisio, pues sí. Siento que eso es lo que a mí me faltó cuando yo entré a la carrera, ¿no? Tal vez una experiencia, un tutorial previo de lo que me esperaba en la carrera, pero la verdad es que sí, Sí. es agradable platicar esta parte con ustedes y que pues también las personas conozcan sobre este tema. Sí, ¿Tú faltó eso, ¿no? has? No, yo sí quería al menos que me contaran qué onda, ¿no? ¿Qué hacían fisio o cómo se la llevaban? Si estaba chido el ambiente laboral, las prácticas clínicas o la uni. Y al menos que dieran tips o que te digan, ¿no? ¿Cómo es la uni o cómo les fue? Pero sí, estuvo chido. La neta sí me gustó. Sí, yo le pasé el link a varios de mis conocidos y dije, está chido su Sí, ¿no? formato. Bueno, ya después de esta pequeña introducción, bueno, como nos comentaron en la publicación de Instagram, ¿no? De que habláramos de ejercicios para dolor lumbar y pues es una patología. ¿Sí es patología o síndrome? Es más un síntoma, ¿no? Bueno, yo lo veo así, más un síntoma que una patología, porque es como un signo que te está reflejando algo, que algo está mal dentro de toda esa estructura que conforma pues la parte de la zona lumbar, en realidad. Sí, de ese tema, pues ya, como ven, muchas personas sufren de dolor específico en la espalda baja, ¿no? En la Así región es. lumbar. Sí. Y por eso nos pidieron ejercicios. Y creo que también la persona que lo hizo es como maestra, ¿no? Y Creo sí, que creo que, y sí. ahora con las clases en línea, se mantiene bastante tiempo. Bueno, el horario seguro que es de, como llevamos, ¿no? De 2 a 8 de la noche. 8 9 Y de eso la afecta noche. también, ¿no? Uno de los factores de riesgos para lumbalgia. ¿Qué Sí. pueden decir también ustedes? Pues sí que el sedentarismo en México, siento que por eso somos un país que tiene bastante lumbalgia o dolor lumbar, por lo mismo que es un país en donde la mayoría de la gente es sedentaria. Y pues Pero como ha estado demostrado, igual depende del tipo de trabajo, como dice Raz. Por Ah, sí. ejemplo, sobre todo ahora con esto de la pandemia y todo, pues la mayoría de trabajos se toman en línea, o bueno, si estuvieran tomando en línea, y es pasar muchísimas horas sentados. Al igual que otro tipo de trabajo como son taxistas, traileros, que Ah, pues son. pasan muchísimo tiempo sentados. Así Y es. quieras o no son factores de riesgo que te pueden llevar a producir una lumbalgia. Que bueno, para quien no sepa, una lumbalgia pues es un dolor en la zona lumbar y puede incluir hasta el pliegue glúteo. Y bueno, puede tener diferentes causas. Ah, eso Primero, sí. primero hay que diferenciar entre que la lumbalgia puede ser mecanopostural, es decir, por pasar mucho tiempo en una misma postura o por posturas viciosas, o puede ser, como dice Eri, un síntoma de algo más, que también hay que diferenciar. Así es. Específico o inespecífico de algo, ¿no? Ajá, eso sí. Porque incluso hay pacientes, no es muy común, pero existe la probabilidad que la lumbalgia te pueda llevar a otro tipo de patologías que pueden ser más graves. Como un doctor nos comentó que en algún momento le tocó una lumbalgia que
y condujo era síntoma de un cáncer, porque Sí. llevaba parte de síntomas generales como son febrícola, ¿qué otro síntoma más dijo? Empezaba con mucha más sintomatología a nivel general del cuerpo y él acudió a terapia solo por la lumbalgia. Y pues trataron la lumbalgia y cuando se dieron cuenta, en realidad tenía cáncer y ya no nos contó más el doctor. Nos quedamos en ese punto. En ese punto, se acabó la clase. Se acabó la clase. Sí, recordar esa parte, ¿no? De que puede ser tanto los factores, como ya había comentado Richie, el estar, pues, afectado por el sedentarismo, la mala alimentación, la falta de ejercicio, actividad física, y como lo comentas, ¿no? También esa parte de cierto porcentaje de comorbilidades que puede llegar a tener. En el caso de ser específica, también alguna afección de un órgano dentro de la cavidad abdominal se puede referir hacia la parte posterior de la columna y pues convertirse en un dolor bastante molesto. Sí, pero eso de su historia que están contando, ¿no? De que si era que no, era lumbalgia, se diagnosticó lumbalgia y era cáncer, Sí. ¿no? Pero también eso dice que se tiene que hacer una buena evaluación, ¿no? Sí. Así es. Yo apenas, me enteré de alguien que le salió un tumor en el sacro. Ajá. Pues pensaban igual que era alguna alteración en sacro o algún síndrome piramidal y eso, pero resultó que igual era un tumor que ya tenía un tamaño significativo en esa zona, pero pues al principio igual no le hicieron una buena evaluación, no hicieron una buena historia clínica y pues avanzó bastante el tumor sin que se dieran cuenta que era un tumor. Pero iba Y a rehabilitación. A rehabilitación, tomaba terapia. Eso, ¿cómo ven, digamos, si evalúas a un paciente y no estás seguro de tu diagnóstico? No, yo creo que si evalúas a un paciente y no estás seguro del diagnóstico o aparecen ciertas banderas rojas, pues es mejor referirlo con el especialista, ¿no? Ajá. Aunque tal vez puede que no sea algo grave, pues más vale descartar que dejar pasar el tiempo. No, sí, Así es. Es bueno ese punto que comentas, porque muchas veces, pues, estamos acoplados un poquito en esa parte en el medio de que tal vez dolor en la espalda, en este caso, pues, lumbar, radiografía, ¿no? Para descartar. Lejos de que sea una forma de descartarlo, creo que sí, concuerdo con ustedes, de que debemos de tener una correcta examinación del paciente, bien la historia clínica, pruebas específicas, todo para descartar si puede ser algo pues mecanopostural, como ya lo comentan, o más específico, ¿no? En ese caso, pues entonces ahorrar esa parte del gasto al paciente, porque pues quieras no, una radiografía, un estudio de imagen conlleva un gasto también más para el paciente y que en muchas ocasiones pues ni siquiera va a ocupar, por lo mismo de que solo pues queremos pedirlo. Y pues también no es lo ideal, ¿no? De que por cualquier cosa sea radiografía, porque pues no puedes estar todo el tiempo exponiéndote a ir a hacerte radiografías y eso, pero a veces yo creo que sí es necesario, ¿no? Cuando no tienes un buen, ¿cómo decirlo? No sabes bien la causa, o tus pruebas, la palpación y todo eso notas algo raro, entonces yo creo que es ahí cuando... Ahí sí, exacto. Cuando sí debes recurrir a eso. Uh-huh. Sí, eso sí, para una buena evaluación. Sí. Y regresando a los factores de riesgos para una lumbalgia, también está el sobrepeso, ¿no? Y, Así por es. ejemplo, sedentarismo, sobrepeso, ¿y qué más dijeron de...? Esos dos se relacionan bastante. Pues, el trabajo. Por ejemplo, estábamos mencionando de trabajos que la persona se mantiene mucho tiempo sentada, pero imagínate, eso es algo, una actividad que no se necesita mucha energía, fuerza, ¿no? Ahora te vas a alguien que hace limpieza, ¿no? Trabaja en limpieza, siempre está agachada, trapeando. Sobreesfuerza. Ese es un trabajo un poquito más pesado. Uh-huh. Y ahora imagínate los que trabajan en construcción, cargar y eso. Ya vieron los 3 tipos de pacientes, son donde no se utiliza mucho, no tiene mucha actividad media y una donde sí necesita bastante fuerza. Igual una donde sí hay bastante actividad, pero una donde hay actividad y todo, y hay una carga, ¿no? Una carga excesiva para el organismo en cuanto a peso, o sea, cargar los bultos de cemento, estar acarreando
cubetas de arena y todo eso, pues también influye. Ajá, son dos actividades diferentes, uno estar sentado y otro que sí está trabajando bastante. En cuanto, por ejemplo, en sedentarismo y obesidad, hay un estudio, bueno, yo estaba investigando sobre relación cardíaca y había un estudio, bueno, creo que en Inglaterra hay buses de 2 pisos, ¿no? El chofer y el que siempre está pasando a cobrar. Entonces se hizo un estudio sobre esos dos, quienes tenían más probabilidad de sufrir un infarto agudo al miocardio. Y los que tenían más probabilidad eran los choferes, porque el que cobraba el pasaje pues tenía que caminar en todo el bus, subir las escaleras y cobrar. Y entonces él realizaba en la jornada hacía más actividad física y eso generaba una disminución de los factores de riesgo. Por eso México también entra en uno de los países que tiene más muertes por enfermedades cardiovasculares. Y como siempre, bueno, ahora en cuanto a fisioterapia, siempre recomendamos ejercicio fisioterapéutico y en eso sí siempre se basa nuestro plan de abordaje, ¿no? Sí. Sí, eso sí está bien. Eso es lo básico de un plan de abordaje, yo creo, en cualquier patología. Y es lo que, bueno, igual ando leyendo y es lo que ha demostrado ser más eficaz para todo el dolor lumbar. Sí, aunque bueno, necesariamente igual, por si alguien llegó a esta parte del video y quiere ver nuestras publicaciones, tenemos 2 publicaciones de ejercicio terapéutico. Un pequeño comercial. No, sí está bien. El caso es que, claro que hay que poner ejercicio terapéutico, eso 100%, sobre todo porque, como dicen, la mayoría de lumbalgias es o por sedentarismo, obesidad o por carga excesiva. Necesitamos fortalecer de una manera correcta lo que son los músculos de la faja abdominal o del core, no sé la verdad cómo se pronuncia, pero de igual forma debemos de tener en cuenta de que no podemos poner un ejercicio excesivo y que podemos acompañar el ejercicio de otras técnicas que nos ayuden en este caso a controlar la sintomatología. A veces tenemos que ser sinceros, los pacientes no les gusta hacer ejercicio, pero podemos como agarrar una maña, digamos, de ponerles algo que les tranquilice el dolor, pero al mismo tiempo ponerle ejercicio y estar así poco a poco adaptando al paciente a una nueva rutina, a un nuevo estilo de vida, llevarlo al ejercicio, no necesariamente desde que llega, es decirle, vas a tener que hacer ejercicio, sino de, ok, vamos a ir avanzando con el ejercicio progresivamente, también vamos a controlar tu dolor en el caso que tenga, ya que hayamos descartado y que sea una lumbalgia como tal, por debilidad muscular, mecanopostural, también hay que aclarar eso, no podemos hacer todo este tipo de intervenciones si no hemos descartado todas las banderas rojas que nos puede señalar una lumbalgia. Entonces, ya que tengamos como tal el diagnóstico preciso, ya podremos abordar al paciente de esa forma. O bueno, es mi punto de vista, no sé ustedes qué opinen, porque sinceramente en la poca experiencia que he tenido en pacientes en prácticas y en servicio, pues a veces no les gusta realizar ejercicio. Incluso algunos hasta se lo toman a mal o simplemente dejan de ir. Y es como que, pues es que es lo que necesitas. No te voy a dar lo que quieres, sino lo que necesitas. Porque al fin y al cabo lo que me importa es tu bienestar y no tanto de que pues nada más calmarte el síntoma y ya. No sé ustedes qué... Sí, precisamente como relacionando los dos temas que se van a tocar el día de hoy, ¿no? Tuve una experiencia con un paciente precisamente de lumbalgia en el que solo pues básicamente quería ir por electroterapia porque esa paciente sentía que era lo único que le ayudaba y agregado que tenía sobrepeso. No le gustaba hacer pues nada de actividad física y pues se sentía, ella generó esa parte de efecto placebo de que la electroterapia y la compresa calientita le iba a quitar el dolor y con eso se iba a mantener, que no había otra cosa que le quitara el dolor, porque incluso ya los medicamentos que le daban los doctores no le funcionaban, que sí que le quitaban el dolor un ratito, pero que no, que se sentía mejor con la electroterapia y la compresa, ¿no? Creo que sí es muy importante esa parte que comentas, Fer, de ir combinando, estructurando un tratamiento conforme a cada paciente. No es como lo mismo de, pues tiene lumbalgia mecanopostural, tiene lumbalgia por debilidad. Y pues lo mismo, ¿no? Sacas tu fichita, ¿no? Exacto, así como de aquí está mi ejercicios. protocolo de
tratamiento fisioterapéutico para lumbalgia. No, sí va a depender de las cuestiones que cada paciente presente. Eso es muy importante, porque de ahí va a partir el punto de si tu paciente va a salir o no, porque pues básicamente no podrías hacerlo así. Yo creo que No también es lo correcto. también es importante conocer como las actividades de ocio del paciente o las actividades recreativas que le gusten, jugar fútbol, nadar o algo así, para tal vez no el ejercicio que le pongas lo trates de relacionar con alguna actividad como fútbol, patear alguna pelota o algunos movimientos que O el baile. involucren movimientos relacionados a sus actividades recreativas de ocio. Y tal vez eso como que a veces les da más ánimos de sí empezar a hacer ejercicio, como no como tal que sea un ejercicio específico, pero que se relacione, ¿no? Con lo que hace o con lo que hacía, hace. ¿no? O algo que le guste para que igual le eche ganas y no se desespere y no abandone el tratamiento, como mencionaba Samari. Sí, porque parte de aplicar un protocolo es ayudar en la adherencia del paciente, que sinceramente a veces cuesta bastante trabajo, sobre todo al inicio. No sé si a ustedes les ha costado trabajo, porque a mí en lo personal hay algunos pacientes con los que me ha tocado, sobre todo en donde hacemos nuestro servicio, es un poquito más complicado a veces generar una adherencia de los pacientes al tratamiento. Hablo de pacientes que bueno, para quien no sepa, estamos en un hospital psiquiátrico y hay veces que... No internados, todavía. Y a veces con pacientes que llegan de consulta externa es muy difícil que se adhieran al tratamiento. Aparte de que sus consultas son cada 3 meses, que también eso es muy perjudicial porque no te deja llevar correctamente un control de si lo está haciendo, si no, qué le está beneficiando, qué no, en base tanto con base, en su contexto, en su persona. Y sinceramente es una parte que sí nos lleva a nosotros, pero que a veces cuesta ponerlo en el paciente, que es la educación y la adherencia del paciente. ¿Cada cuánto dices? ¿Cómo? Cada 3-4 meses. Ah, no, eso es sí como, está... por ejemplo, yo tengo 3 pacientes tiempo, de consulta externa, pero la primera fue en junio y se supone que tenía que venir en octubre. Imagínate, julio, agosto, septiembre, octubre. Pero, y no llegó. Ah, no, pero ¿qué patologías tiene así también? Bueno, tiene, aparte de las psiquiátricas, porque, bueno, hablando de las psiquiátricas, tiene esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, F20.0, F20.1 y no me acuerdo qué otra cosa. Bueno, estaba en un versus porque todavía no tenían un diagnóstico preciso, porque tardan años, e incluso más de un año, en dar un diagnóstico preciso de la patología a veces. Necesitas tiempo para... Porque hay síntomas negativos y positivos, sobre todo en la esquizofrenia. Que bueno, eso es tema aparte. Otro tema. Pero aparte de eso, tiene muchísimas compensaciones posturales. Por lo mismo de que, bueno, me comentó su hijo, porque la señora no habla español, habla dialecto, que prácticamente ella andaba descalza entre las montañas por donde vivían. Se la pasaba todo el tiempo en posición fetal, lloraba, casi no hablaba, y así estuvo 2-3 años. Y la evaluación sí me tardé como 1 hora y media, 2, porque pues aparte de que existía esa barrera de la comunicación, y también su hijo no hablaba mucho español, era como que cosas que sí entendía, cosas que no, y era estar prácticamente a veces haciendo mímica, y eso que la licenciada que estaba a cargo me estaba ayudando, y sinceramente la veías y no sabías ni por dónde empezar. Y dices, ok, vamos a hacer un plan de tratamiento, y era como de, es que ya se te está acabando tu tiempo porque todavía tenemos que atender otros pacientes. Era como de, uy, ¿qué le pongo? O sea, ¿qué es lo más importante que hay que abordar? Y pues ya medio lo puse, y todavía el hacerle su plan para que lo haga en su casa. Y como era una paciente de escasos recursos, era como de, ¿qué se le puede poner ahí? Porque prácticamente me dijo su hijo que prácticamente era una casita de lámina y tenía su mesita y sus ¿cómo se llama? Petates, y ya. Y era como de, pues, ¿qué tanto puede hacer? Y que a la paciente le guste, porque ni siquiera la dejaban hacer tampoco los familiares actividades ya del hogar. No la dejaban ni siquiera, por ejemplo, lavar su propia ropa o cocinar o nada. Y era como de, uy, bueno, tal vez si se le pudiera dar un tratamiento aquí seguido, pudiera mejorar bastante.
pero era ese aspecto de 4 meses para volverla a ver y a ver cómo está y todavía no volvió. Es algo Sí, que... bastante Eso es también como lo habíamos, bueno, yo siempre comento, ¿no? Que siempre influye el contexto en el que se desarrolla el paciente. En este caso sí está complicado, aparte de que no podías hacer bien tu evaluación clínica, no tenías buena comunicación, ¿no? Eso es una barrera. ¿Y cómo ves esa experiencia, digamos, cómo al final, ¿Qué te dejó? Eso. Te hace callo, te hace bastante callo. Sí, y fíjate que no solo esa paciente, Eri no me va a dejar mentir, que con los pacientes psiquiátricos es muy complicado valorar. Sí, me imagino. Hace tanto la historia clínica como la valoración, la exploración física, porque hay veces que, por ejemplo, con los pacientes crónicos que ya están ahí en el hospital, pues no es tan complicado porque a veces Ya como sabes que el ya plan, se ¿no? acostumbran como hasta cierto punto y los llegas a conocer porque pues los ves prácticamente diario. Pero pacientes que vienen agudos a veces como que tienen conductas un poquito complicadas y le tienes que agregar el saber tratarlos porque al fin y al cabo son personas que debes de tratarlos como tal, no debes de tratarlos como de está loquito o algo, no, y de hecho aprendes mucho de ellos, pero como que te complican un poquito esa parte de la valoración, pero a la vez te hace generar mayor experiencia y es lo que te hace agarrar más seguridad con un paciente que ya no es un paciente psiquiátrico. O también debes tener empatía, ¿no? Para Sí, comprender sí, todo Así eso. es. Y es que a veces tienen conductas muy, muy complicadas. Paciencia también. Paciencia. Eso sí. ¿Y tú, Beto, cómo te tocó para evaluar a un paciente así psiquiátrico? Pues como comenta Fer, sí es bastante complicado en el aspecto de que te limita la comunicación, independientemente de que hable español, es un poco complicado porque tienes que explicarles como si fueran prácticamente un niño. ¿Para qué utilizas el goniómetro? ¿Para qué utilizas el martillo? ¿Para qué la cinta métrica? ¿Para qué todo lo que utilizas? Porque no sabes cómo va a reaccionar en algún momento Eso sí. por su patología psiquiátrica, ¿no? Tienes que incluso poner el ejemplo. Yo tiendo mucho a hacer eso con ellos de, mira, este martillo sirve para esto, ¿no? Y te voy a dar un pequeño golpecito aquí y mira, no me pasó nada, no está morado, no está rojo, no me lastimé, no me salió sangre. Porque muchas veces también hay pacientes que llegan pues por tendencias, ¿no? A quitarse la vida. Entonces Sí. tienes que explicarles eso porque pasan su periodo de depresión o cualquier otra cuestión. Sus crisis, ¿no? Agregada. También. Exacto. Y una tener crisis. cuidado porque pueden intentar volver a suicidarse. Ajá. O incluso hacerte algo a ti. Entonces tienes que estar activo en todo momento en esa parte de me cuido yo, cuido al paciente y cuido a todos los demás porque no sabes cómo puede reaccionar. La ventaja pues es que hacemos como la valoración un poco más en un ambiente tranquilo, ¿sabes? Entonces te ayuda bastante eso. Ha sido una ventaja porque bueno, al menos no me ha tocado un paciente tan inestable, por decirlo así. Y son comprensivos hasta cierto punto, sí lo entienden y quieras o no he llegado a pensar que sí saben que necesitan la ayuda y cooperan dentro de lo que pueden contigo y eso es muy bueno. Y fíjate que para adherir al tratamiento a un paciente con esas características es bastante complicado, pero es bueno en el aspecto cuando los vemos diario. Eso Lo que sí, comenta también. Fer, porque empiezan a recordarlo, ellos solos lo hacen, incluso hasta como todo paciente, ¿no? Te empiezan a cuestionar, ¿por qué esto? ¿Para qué? ¿Me va a servir? Ponme algo más, porque esto como que ya siento que me estoy aburriendo, O es como lo que mismo, no me sirve, te o dicen. es lo mismo siempre, exacto. Entonces, eso es bueno porque te saca a ti de tu zona de confort, ¿sabes? Así como de, pues tiene lo mismo, un esguince o rodilla, pues ya estira la flexiónala y esto no, o sea, tienes que ir siempre buscando algo más que ofrecerle a tu paciente, independientemente de que pues sea un paciente diferente, ¿no? Tienes que buscar siempre mejorar esa parte en ti para poder ofrecer algo más a los pacientes, que se sientan seguros con ellos, con su patología y puedan tener una reintegración a sus actividades. Sí, es complicado, pero es bonito. Así Al es. final. Sí, Es bastante por complicado. ejemplo, ya aquí ya llevamos casi 8 meses, no,
6 Sí, meses. como 8. No, No, 8, 8, Sí, sí, pues ya 8. faltan. 8 meses. Dijiste De... 4 meses. Ajá, sí, 8 meses. Ay, 4. Y 4. Faltan 4, ¿no? Para terminar el servicio social. Y creo que ya todos como que hemos experimentado, ¿no? Sí, cómo algo. interactuar con pacientes. Y como dice el Fer y Beto, pues está en un hospital psiquiátrico donde tienen que tener como una forma de comunicar un poquito más práctica para que entiendan los pacientes, Sí. ¿no? Y pues sí, en la adherencia del paciente sí es bien importante que sí, como si ya están en el hospital, pues sí tienen ventaja todos los días, pero los que son De consulta externa. sí. Además, ¿cómo le dices al una ventaja pues sí, que si el paciente no tiene como esa compresión o no puede recordar todos los ejercicios, se lo puedes decir a su familiar, pero en este caso si solo era un familiar que fue y no tiene tanta interacción con Y todavía el no paciente. vivía con ella. O sea, sí vivían como en el mismo pueblo, Lugar, pueblo. pero no vivían en el mismo lugar. Como que lo que le entendí fue que vivían de un extremo a otro del pueblo. O sea que todavía era La el dejaba. doble de complicado. Ajá, con su esposo. Ah, Y pues eran señores como ya de 80 años, 70 sí. años, Eso más o menos. Y influye bastante. Sí. Y ahí te encuentras muchas patologías muy raras que Sí. no sabías que existían. Así es. Como había un compa que decía que no era su cuerpo, que a él un día lo durmió un señor de ahí de su pueblo y le cambió todo el cuerpo, que no eran sus músculos, que no era su piel, y te lo dice de una forma, ¿sí te acuerdas de él, no? Sí, sí, Y te lo bastante. dice que hasta te lo crees O sea, sí, porque... sí empiezas a pensar como que, oye, y realmente sí estaré, o sea, en mi cuerpo, o sea, porque sí, o sea, te lo describía tal y como de, ¿sabes qué? Yo sentí que me implantaron aquí prácticamente, que llené un recipiente y que nada más es mi mente, o sea, ahorita se me vino a la cabeza, mi mente sabe. Mi mente, sí, porque había un paciente que decía eso, ¿verdad? Se me vino el pececito de Megamente. ¿No ven? Que era la pulsera y tenía su cuerpo así. Entonces, prácticamente eso es lo que me recordé ahorita. Y nos llamaba la atención porque él decía que no escuchaba nada, pero cuando tenía la confianza te empezaba a escuchar mágicamente. Y imagínate tener que primero ganarte su confianza, después medio hacerle plática, comprender, no seguir la corriente de eso, sino comprender que está pasando por una patología así, que se llama delirio nihilista, por si alguien lo quiere buscar. ¿nihilista? Nihilista, ajá. Y y él siguió así creyendo que no era su cuerpo y que él no era así. Además hasta decía, es que esta no es mi cara, yo era así y me cambiaron todo. O sea, yo no soy eso. Y el problema es que esas personas por eso mismo tienen tendencia suicida. Que él afortunadamente no presentó esa tendencia suicida, pero bueno, por lo que leí, dicen que suelen tener tendencias suicidas porque dicen, pues no es mi cuerpo, ¿yo qué hago acá? Pues si no es mi cuerpo, adiós. Y es como, Sí. uy, debes de tener mucho cuidado. Y te ves como esas experiencias muy Bastante raras, interesantes. pero aprendes bastante. Sí. No sé ustedes ¿Qué nos que- pueden comentar de algún en tu paciente? hospital, ¿cómo Yo, hacerte pues, que- no, es que realmente ahorita por la pandemia llega muy poco paciente. Ajá, Y mi desventaja es que yo no le puedo dar seguimiento a un paciente. porque también está complicado, está ¿no? complicado porque atiendo puro paciente que se queda internado. Y pues a veces nada, se interna un día, el día que me toca verlo, y el día siguiente ya no está. Entonces, pues, ni te avisan que se fue de alta o si va a regresar o algo para seguir con un tratamiento de fisioterapia. Entonces, pues a veces son pacientes que veo nada más una vez y yo no los vuelvo a ver. Pero los evalúas. Los evalúo, llego, me dicen, hay tal paciente en tal cama, ya voy, veo su expediente clínico, veo por qué está ahí, pues toda su historia clínica, ya de ahí lo evalúo, pero igual a veces son pacientes que están sedados o que están inconscientes, entonces pues lo evalúo, digamos, más en movimientos. Y ya pues donde veo que está un poco limitado o donde veo que hay con qué trabajar, pues ya empiezo a realizar movilizaciones mayormente, pero sí, es complicado igual. O pacientes que pues ya son adultos mayores y que no les gusta estar hospitalizados, entonces los tienen que pues ajustar un poquito para que no se estén quitando el suero, quitándose los medicamentos que les ponen, las ondas, todo. Entonces es complicado porque pues tienes que no los amarran, pero pues sí les ponen ahí unos los sujetan. los sujetan, pues tienes que quitar con cuidado, todo el tiempo checando que
pues que esté tranquilo, le explicas todo y que no se le, cuando lo sueltes la sujeción, pues no vaya a intentar pegarte o quitarse algo de repente. Entonces sí, también es ir agarrando un poco de maña. Y ya, pero no hay tanta variedad ahorita. ¿Y tú, Ras? ¿Y tú? No, pues, bueno, yo... No quería llegar a este punto. Ya no tuve tantos pacientes, ¿no? Pero sí en cuanto a consulta privada, ¿no? Ya después de civilización, pues sí, ya estoy atendiendo pacientes. Y algo interesante que sí mencionaron los dos es el aborto, ¿no? ¿Cómo abordar este tipo de pacientes, no? Tanto a pacientes que son agresivos, no agresivos, ¿no? Que no quieren estar y se retiran todas las cosas. Y a ustedes que pues tienen que tener una buena comunicación en eso. Y es importante como oficio, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo también llevé un paciente de EBC que desde el inicio pues no estaba consciente, sí estaba no estaba tan consciente, ¿no? Y ya tenías que empezar con movilizaciones y eso, hasta que llegó un periodo donde pues ya el paciente empezó a hablar, decir cómo se sentía, y tenías que, aunque el paciente no sientas que está inconsciente, ¿no? Pero tienes que decirle qué vas a hacer, para qué es, o al familiar que esté presente, pues decirle los objetivos, qué vas a, o por qué los estás haciendo, ¿no? Para que tengan, que sepan qué es lo que estás realizando y para qué beneficios tiene al paciente. Y eso sí, la interacción con el paciente es debe ser bastante buena. En cuanto, regresando al tema de adherencia al paciente, pues sí, los pacientes que he tenido, sí, al menos, sí, no sé, sí, siempre se han enfocado en su relación. Bueno, el familiar, la familia, la hija, pues sí, quería mucho a su papá y siempre decía, no, pues chécalo, si vienes estos días, y siempre estaba conmigo, ¿no? Y yo le decía, no, pues sí, cuando no venga, en estos días tiene que hacer este movimiento, y la verdad sí lo hacía, la verdad. Y dije, que la neta sí tenía, bueno, sí lo querían al señor y sí iba bien, la neta eso se siente chido, además de que llevan el plan de tratamiento. Por ejemplo, siempre en EBC, pues siempre son movilizaciones, y el familiar o los familiares que están, pues sí, imagínate movilizar una pierna que está con hipotonía o flácida, pues, y el paciente sí está grande, ¿no? Digamos, es corpulento, entonces sí pesa un montón. Y luego terminas con una lumbalgia por sobreesfuerzo. Ajá, sobreesfuerzo. No, la neta sí. Por ejemplo, está la cama, tenían una cama, así una camilla, de hospital, ¿no? De hospitalización. Te puedes inclinar, ¿no? Pero aún así le bajas un poquito, pero aún así sientes la tensión en la espalda, movilizando, y estar ahí, hacer al menos. Sí, como lo típico, ¿no? Haces 10 y descansas un ratito, ¿no? Vas con cadera, después rodilla, tobillo y los pies, pero al final sí terminas cansado. Sí. Y en ese entonces, pues sí, yo le decía, y me gustó bastante esa experiencia porque tanto la hija, su yerno, ¿no? Siempre se quedaban ahí y me veían como decía, y al final, ya cuando empezó bueno, estuvo más consciente, pero sí tenía la hemiplegia del lado izquierdo, pero aún así ya le compraron su silla de ruedas. Y entonces yo les enseñé a cómo pasar, ¿no? Cargar al paciente y pasarlo a la silla de ruedas. Y entonces y el señor también me dijo, no, pues ¿cómo? Y ahí me acuerdo que me preguntó si tenía que desear faja. Y le dije, no, que sí, porque sí estaba pesado el paciente, ¿no? Sí. Y entonces sí me gustó ese tipo de pacientes, ¿no? Cómo se interactuó tanto la familia, el señor, siempre hacen siguen haciendo sus ejercicios. Y estaba bueno, en cuanto a adherencia también. Y otro paciente que tuve, por ejemplo, ahora sí que sus familiares pues son mujeres, ¿no? No lo pueden cargar tanto, pero ahora ya tiene ya fortalecido bien las piernas, más de la derecha, y ya se levanta, nada, tienes que jalar. Y sí, pero siempre estuvo el paciente, ¿no? Que si necesito hacer más ejercicios, y yo le decía que tenía que hacer ejercicio. Primero sí no confiaba que lo hacía, porque siempre llegaba y decía, no, ando bien cansado, adolorido, decía. Y le preguntaba que si había hecho ejercicio. Dice que sí, que estaba bien cansado. Y yo dije, todavía falta, vamos a 1 hora al menos para que... Pero sí, yo pensé que no lo hacía. Pero después de que empezó a ver que cuando yo decía que sacara fuerza, pues empezó a recuperar movimiento. Ya como que se fue aplicando más. Y ya decía, no, pues ahora sí, hice los ejercicios bien, ¿qué más? Pero sí, me gustó en cuanto a adherencia. Sí he tenido esos 2 pacientes que sí se han mantenido bien en el plan. Y se siente chido ya cuando dices, no, pues ya se puede parar, o que te digan gracias.
todo lo que vas logrando, ¿no? Que si vas cumpliendo los objetivos terapéuticos que propusiste, Ajá. Así que es. se van logrando, Sí, se eso siente... sí. Es lo más bonito. Sí, Sí, es importante esa parte que comentas de fijar los objetivos desde el inicio, porque sí, pues en muchas ocasiones no siempre se cumplen los objetivos, pero eso también está bien, porque nos da hasta cierto punto esa parte de que tenemos que estructurar bien lo que queremos con el paciente, ¿no? Ahí te das cuenta de que no todo es lo mismo, de que cada paciente es diferente, de que necesitas hacer ciertas actividades acorde a lo que ya comentábamos, ¿no? Sus motivaciones, qué le gusta, qué no le gusta, digamos, un ejemplo, ¿no? A un paciente con, no sé, alguna patología de miembro inferior, que su mejor opción sea la hidroterapia, pero él le tenga fobia al agua, pues como que no va a cuadrar por ahí, ¿no? Entonces, eso es bastante importante, establecer tus objetivos para poder sacar adelante a tu paciente. Sí. Y Ese término estuvo bueno, ¿no? La de miedo al movimiento. Sí, Kinesiofobia. es que lo vi en uno de Ajá. tus directos. Ay, ¿cómo se llama? Ajá, con zona fisio. Zona Ajá, fisio. ajá. Sí, Y eso lo está vi. chido, la neta eso está chido. Sí, está- porque, por ejemplo, hace rato antes de empezar y Ajá, eso te iba a decir. les estaba comentando de que tenía una pacientita que le da mucho miedo moverse, pero mucho. O sea, ya prácticamente todo está consolidado, todo ya en teoría debe de moverse, pero le da miedo. Y al mínimo sensación de dolor, porque le he preguntado, es que sí le duele mucho para saber, oye, todavía no o todavía sí. Y me dice, no, es que apenas siento el dolor, pero me da mucho miedo. Y es como de esa parte de, uy, ¿cómo vas contra eso de que no le gusta mover, pero tiene que mover, pero Sí. no le gusta? Y digamos, digo, ok, mire, vamos poquito a poco y por más de que vayas poquito a poco, ella después ya no quiere Ajá. y después lo deja de hacer. Y dices, ok, mire, lo va a hacer usted sola y usted sola va a saber hasta dónde le duele, hasta dónde puede llegar y ya, nada más. Pero lo hace y literalmente es como de, digamos, esta es su pierna y ahí, ya, ya. Y porque es que ya no me duele ahí, si lo subo un poquito más me duele. Digo, pero ¿segura que le duele? Sí, pero cuando se sienta, sí puede tener sus pies a 90 grados, está así. Pasa. Y dices, ¿qué pasó? ¿Sabes? Sí, ¿qué Algo pasó? que me funciona es distraer al Ajá. paciente, echar chismecito, ves como algún tema que le interese, empiezas a platicar y sin que él se dé cuenta tú ya estás empezando a mover y ya cuando llevas un buen rato moviendo dices, ya se dio cuenta que ya estamos subiendo, sí, no me duele, ¿no? Y ya como que el paciente ya que vio que sí puede Desbloqueas mover sin esa que le parte. duela, desbloquea ese miedo y ya empieza él a moverse. Y es como que, bueno, algo que siento que a mí me ha funcionado, el pues- echar chismecito. Pues con ella aplico la de mejor en lugar de trabajar acostados, trabajamos sentados. Ajá. Y ya sentados, pues ya la tiene a 90 grados. Y digo, ¿le duele? No. Ya estuvo. Digo, pero pues y ya está a 90 grados, ya está prácticamente así su pierna. ¿Por qué no le duele? Y acostada le duele un poquito. Y nada más lo alza, literalmente, ¿qué serán? 15 o 20 grados y ya le empieza a doler, según ella. Pero la siento, o incluso hasta se para y no le molesta el pararse. ¿Y le duele cuando está parada? No. Y simulo como si, pues, vaya, diera un rodillazo, como si estuviera dando un paso. ¿Y le duele? No. Igual ¿Qué es pasó como, acá? como no decirle que pues sentada dobla más la rodilla y le debería de doler, porque si Bueno, no. acostada le duele, porque si le dices eso yo siento que desbloquea un miedo que no había, ¿no? De, sí, no, sí me duele y le empiezas a tirar. Entonces Pero- es distraerla y seguir Eso trabajando. sí, aunque hasta eso, bueno, tuve suerte porque se siente más cómoda sentada. Sí. Y ya le empieza a gustar más. Le gusta estar sentada. Y ahora Claro. me dice, no, ya ahora casi todo el día paso sentada. Y yo, bueno, porque antes era de todo el día estar acostada. Y decía, va a hacer estos ejercicios. Y no los hacía. Y ya conforme fue pasando el tiempo y vio que ya empezaba a sentirse mejor y todo, como dicen ustedes, que ya empieza como a notar esas mejorías, ya como que, no, sí, ya empieza a hacer sus ejercicios, ya empieza a hacer esto, ya empieza a hacer aquello, y ya como que empezó a notar mejoría. Pero eso sí, al inicio y todavía tiene muchísimo pavor al movimiento con esa pierna, pero muchos. Una cosa es lo que les digo y otra cosa es verlo, porque hasta dices... Oye, eso sí es bastante... Que no tiene coherencia, ¿no? bastante- Puede sí, moverse, pero sí. tiene miedo. Pero también es checar como... Sí, o sea, y se entiende porque, pues, por ejemplo, fue una fractura de tibia, de astrágalo y de calcáneo, de que se cayó. Y dice, literalmente, dio un paso, cayó
y pum, se fracturó y la tuvieron que operar de emergencia y tiene 2 cicatrices muy grandes porque le pusieron tornillos tiene como 5 en la tibia y tiene la verdad desconozco cómo sea uno que parece como un nudillo, pero lo tienen en el calcáneo. La verdad no sé cómo se llama ese aparato, sí lo desconozco, y quedó con mucho miedo. Digo, en parte sí entiendo su miedo, ¿no? Pero pues Sí, tiene que empezar poquito a poco a llevarlo si es que quiere volver a caminar, a volver a andar, vaya, lo más cercano a la vida que tenía previo a sus fracturas. Y son Sí. cosas que no ves en la escuela como tal, ¿no? O bueno, no me acuerdo haber tocado mucho esos temas. Ajá. De cómo tratar. Tal vez sí te dijeron, la kinesiofobia es esto, pero después que... O miedo al movimiento. Ajá. Y después que cómo lo tratas. ¿Cómo lo trato? ¿Qué ¿Qué puedo técnicas hacer? puedes emplear y todo eso? Y son cosas que la experiencia y la práctica te van dando y vas aprendiendo. Te vas haciendo mejor fisio. A veces es más maña. Sí, exacto. Sobre todo en el trato con el paciente. Sí. Para, como dices tú, de que empiezas a echar chisme y ya cuando menos siente el paciente ya lo está haciendo. Sí. Y sí, tienes razón. A veces ponerte a hacer plática con el paciente lo hace sentirse más cómodo y logras que realice las actividades de una mejor manera. O no sé qué piense. Sí, más que un tratamiento es un modo de interactuar con el paciente, Sí. ¿no? ¿Cómo decirle? Por ejemplo, todo depende del paciente también, o tú, si se siente seguro contigo y quieres ponerlo ya a dar primeros pasos y no tiene esa confianza, o siente que no lo vas a poder cargar, o Ajá, eso, sí, porque eso es. también limita bastante. Igual a veces yo me pongo a hacer como los ejercicios que les pongo a algunos pacientes como para que vean que no es un ejercicio con gran complicación y que se puede realizar y ya cuando me ven haciéndolo pues ya se animan y también lo empiezan a hacer. O que creen que no sé, les explico cómo hacerlo correctamente y que creen que no se puede o que está muy difícil y ya lo hago y dicen, no, sí se puede. Entonces eso también creo que ayuda a que desbloqueen ciertos miedos, ¿no? Y les das más confianza. Ajá, sí. Sí, y también esa parte de la confianza que tengan en ti es un poquito complicado. Bueno, no complicado, pero Lleva su tiempo. lleva su tiempo. Lleva su tiempo porque hay veces que no pueden esperar. Sobre todo, por ejemplo, es cuando te presentas y, digamos, en servicio, donde sea, dices, soy pasante. Es como desde ahí, uy, quieto. Sí. Es como dices, ok, puede confiar en mí, pero hay veces que no quieren tener esa confianza. Sí. Y a veces como que le preguntan más a los licenciados, por ejemplo, que están a cargo o así, que a ti. O a veces, eso un par de veces me ha pasado. ¿Sabes que también siento que afecta la edad? Como que te ven joven. Te ven chamaco. Y, Sí. y eso también les da desconfianza, como, ¿cómo es que un niño va a venir a tratar o algo así? Por eso hay que dejarnos la A barba. veces. Sí, ¿verdad, Heriberto? Ya. No, a mí sí me ha pasado y luego me dicen, oye, ¿sí tienes 23? Y, sí tengo 23. Y dice, es que te Bueno, veo usted es como- niño, ¿verdad? Te veo más chiquito y así como de, no, tengo 23. Si quieren le enseño mi INE, pero, Oigan, y ustedes no son muy jóvenes para hacer esto. Sí, lo somos. pero Sí, pero sí tienes razón, el decir que eres pasante es como que baja las expectativas a veces del paciente, ¿no? Como que dice, Va a no me está practicar tratando un conmigo. licenciado. Sí. Ajá. Pero ya después de que agarras confianza y le demuestras que sí sabes o que estás aplicando algo bien, pues ya vas puro para arriba con ellos. Sí. Sí. Y Cuando también les te- muestras los resultados. Sí, Y también tener en cuenta que, también lo hablábamos antes de empezar a grabar, de que hay veces que no conectas con algunos pacientes, hay veces que no generas esa conexión y puede ser normal, porque hay Así veces, es como cualquier cosa, cuando quieres generar una amistad o algo con alguien, hay veces que no se va a dar, o incluso por el simple hecho de tal vez hablar a veces un poco, te empiezas a llevar con una persona. Sí. Pero entra también ese aspecto, que puede que el paciente no confíe en ti al punto de que pues ya no generaste esa conexión y pues ni modo, pues ya no la generaste, que puede pasar y no por eso te debes de sentir mal. Así como puedes generar una gran conexión entre terapeuta-paciente, puedes no generarlo. Y pasa en todo, pues. sí, pues es como uno de algo básico, ¿no? Si el paciente no lo quiere hacer, pues no lo vas a poder obligar. Y es lo mismo, si ya no pudiste tener esa confianza, pues puede que ya, aunque tengas tú ya sepas qué patología tiene y el mejor tratamiento que le puedas dar, pero si no está esa confianza, no rompes esa barrera para empezar el tratamiento, pues es muy difícil avanzar, ¿no? Sí, pero también llega un punto en el que, bueno, en este caso que ustedes siempre tienen un encargado, ¿no? Pero si estás solo y tienes que tratar al paciente de abortar, entonces tal vez no llegues a llegar a esa buena interacción, a esa comunicación, o
que tengas esa... Pero sí llegar a ese punto donde eres profesional, ¿no? Decirle cómo, todo eso. Siempre así, siempre así. Sí, porque algunos sí se pasan, ¿no? Como que se quedan un chingo de tiempo platicando. Ajá, o hay quienes estás platicando y está tan bueno el chisme que ya mejor prefieren dejar de hacer y echar chisme y dices como... No llegar a ese punto. Como que te Sí, no sientas. tienes que llegar a ese punto No. porque igual a veces el paciente se llega a distraer tanto en la plática que estás haciendo que deja de hacer las cosas bien o ya no quiere seguir haciendo nada y o te dicen, espérame, te termino de contar. No, también hay que tener un balance como en todo. Ya, ¿no? también estaba, bueno, hace un mes hice un directo con Mariana, ajá, y ella, ella es bien expresiva, se llama. Y dice que que ella sí le gustaba platicar con el paciente, ¿no? Y hasta llegaban a desahogarse con él, con ella, Sí. y decía, no, pues, ¿cómo llegas a ese punto de identificar de hasta dónde puedes abordar? Bueno, sí, siempre pasamos en algo más físico, ¿no? Pero cuando viene un paciente, llora y cómo llega. La neta, yo no soy bueno dando, consolando o algo así. Así Sí, como, es de, como- "Oh, está bien". Oye, O ya te no pega, llores. Pero sí, son técnicas que igual vas aprendiendo, ¿no? Tienes No que ir estés buscando. triste. A veces no estás preparado para eso, ¿no? Ajá, No esperas sí. y sí te quedas como en shock de qué se hace. Y es que sí, siempre hay que entender que siempre vamos a impactar de una o de otra forma en la vida del paciente, buena o mala, y con el simple hecho de estar vamos a impactar. Y en parte se siente bien que te generen esa confianza, ¿no? Que decir que, bueno, se desahogan contigo, pero también hay que poner El límite, ese ¿no? límite, como Así de, es. ok, sí está bien, pero acuérdate que soy tu terapeuta, eres mi paciente, y pues estamos en esa parte de que no puedo hasta cierto punto, ¿cómo se dice? Intrusión Ajá. ajá, tanto en tu vida, porque pues sería generar otro tipo de aspectos que pues ya no estarían tan bien. Pues como tal no abarcarías algo en lo que sabes, ¿no? Porque Ajá. pues no es nuestra rama y pues hay muchas técnicas para tratar que uno desconoce. Así es. O no sabes si lo que estás haciendo es lo correcto. O dando un mal consejo. O dando un mal consejo. Ándale. Entonces sí es Sí. como que sí tienes que establecer muchos límites. Sí. A derivar hacia los demás. Sí. Otras. Ahí A entra saber. todo el equipo multidisciplinario. Así es. Así como de, échale ganas, campeón. Sí, Pero, pero pues- no se puede llegar a eso, ¿no? No es tan fácil llegar a un equipo multidisciplinario. Es muy difícil encontrar tanto como dices la confianza en alguien más de pues otras carreras de que entren todos en confianza y tengan esa buena comunicación para hacer un buen trabajo en equipo, ¿no? A veces cada quien tiene sus propios pensamientos o cada carrera tiene como ciertas cosas distintas y como que pueden llegar a chocar como con algún traumatólogo que tal vez no quiera que tú muevas, pero tú sabes que tienes que mover. hacerlo. Entonces me refiero a esos como pues esos roces que llegas Sí. a tener. Es difícil encontrar a alguien que está abierto a recomendaciones o a nuevas maneras de trabajar que tal vez no había probado antes, ¿no? Sí. Así es. Es como Pero cuando Sí. se abren y llegan a ese punto en que sí cooperan entre todos, pues se hace un trabajo estupendo, o sea, Sí. se ve la mejoría, ¿no? Pero no me refiero tanto así como que... Sí, la interacción puede Sí. darnos y no vamos a tener ideas iguales, ¿no? Siempre o son opuestas. Pero en este caso te digo que, por ejemplo, en el psiquiátrico, ¿no? Está el fisio, hay una enfermera, un especialista en psiquiatría, un psicólogo también debe haber, ¿no? Sí, Digamos, sí. me refiero a eso, son instituciones públicas que sí pueden cumplir con todos los requisitos, ¿no? Todo el personal. Pueden, pero a veces no hay esa comunicación. Ajá, también llega el otro. Sí, que o sea, la ahí pasa lo que te interacción- digo, sí lo hay, pero pues no hay comunicación, o no se llevan entre ellos y ya por el simple hecho de no llevarse o tener Cuestiones roces, personales, ¿sabes? Ay, Sí, y hay ya. veces que meten mucho la cuestión personal. Ajá, y porque- eso no debe- O sea, no debería de ser porque Pero uno dice, pasa. pues, uno dice, primero va el paciente, ¿no? Oye, mira, Así vamos es. a trabajar por el paciente y Ajá, ya nuestros independientemente problemas personales de- ya. pero es ahí lo que te digo, que no todos tienen esa misma mentalidad de Y pasa bastante, bueno, en varias instituciones, de que, ay, es que yo no me llevo con él, o algo. Ah, O hay veces que, por ejemplo, Sí. aplican y nos ha tocado ver de, si no lo puso el doctor, no se hace. Así como, Ujú, oye, sí. pues es que sí se tiene que hacer, pero dice, es que no, si no lo puso el doctor, no se hace. Y, pues, estando en este papel de que, pues, tú no puedes decidir tanto porque si no te pueden... En ese orden de Ajá, jerarquías. estar en ese Sí, nivel como de que- jerarquía, como dices, ok, está bien,
Y a veces como que llegas a molestarte, ¿no? Decir, pues, es que sí se tiene que hacer. Es que si no lo puso, no se hace. Y dices, pues ni modo. ¿Y no te ha pasado que sí te dan el respeto que mereces y dices, órale, se siente padre que te den chance de hacer lo que sabes que está Sí, porque bien? nos ha tocado doctores que dicen, mira, tiene esto, necesita terapia, haz lo que tengas que hacer. Y dices, bueno, al menos hasta cierto punto te dan esa confianza de decir, ok, sí puedes hacer lo que tengas que hacer. Dices, gracias por darnos. Pero a veces hay doctores que ni siquiera los mandan. Y hasta cierto punto pienso yo que saben que necesitan rehabilitación, pero no los mandan. O tal vez no lo Tal vez no lo saben. O tal vez los quieran derivar con otras personas, porque a veces entra esa parte de decir, mejor guardo mis pacientes para otros lugares, porque hay veces que muchas instituciones, los doctores, o bueno, en general, los usan para consulta privada. Se los llevan a consulta privada y es como de, pues no está bien, ¿no? Ajá. Le estás generando un gasto extra al paciente que bien lo podría tratar dentro de la misma institución. Sí, también ahí en ese punto hay que ser éticos, ¿no? Sí. Sí, pero seamos sinceros, hay mucha gente que le falta. Ajá, y ya llegando a un sector privado, sí que tienen el equipo, ¿no? Digamos, para hacer eso, pero también es el costo, ¿no? Siempre Sí, cómo influye, también es esa parte. En un sector privado pues puede ser un mejor trato y puede haber el equipo y pues como todos están cobrando por ese trabajo, pues Ajá, por el servicio. lo brindan de mejor calidad, ¿no? Dan mejor atención y pues sí cooperan entre todos, pero pues igual a veces pues los pacientes no tienen para cubrir los costos que involucra tener un equipo así de manera privada. Sí, también, como dices, es checar bien cómo se conforma el equipo y pues yo desde mi perspectiva es intentar hacer lo mejor para el paciente, ¿no? Sí. Siempre ver que recupere su funcionalidad o lo más que pueda, ¿no? Sí, pero su calidad sí. de vida, ¿no? Y creo que, bueno, si ya están acá, pues que sea eso el objetivo, ¿no? De esto, que traten de cumplir para lo mejor para el paciente, eso sí, como oficio, pero también es como que compartir la idea, ¿no? Que todos tenemos que estar interactuando desde una forma, bueno, no personal, porque personal pues ya tienes problemas, pero mientras estás en una institución, pues basarte en eso, o en un equipo, trabajando en una clínica, basarte en tener un objetivo, ¿no? Mejorar al paciente. Siento que eso es un buen mensaje para transmitir. Igual tener en cuenta que siempre habrá alguien que tal vez sepa más en un tema, o sea, mejor en un tema que tú, y que pues te pueda ayudar en vez de que no quieras compartir a tu paciente con un doctor o con alguien así, no, pues sí te des esa libertad. O derivarlo a alguien que, especialista, a un fisio, como sea, no puedes ser fisio especialista en muchas áreas, todo. ¿no? No puedes abarcar todo. Darte entonces, cuenta de tus límites. sí, en realidad, entonces... Ya los va a enviar pro psiquiátrico. Y a Richie Deporte. Y a Raz le vamos a mandar de puro... EBC. Sí. Y cardiopatías. Así es. Sí. En un futuro, ya el próximo año vemos qué onda. Sí, el próximo año, ¿no? Ya. Creo que esto va a ser como va a estar grabado de cómo vamos a llegar, hasta dónde creen que lleguemos así. Espero que ya, ya- para terminar, porque ya también el tiempo, ¿no? De aquí hasta Marte. Sí. Sí. A ver hasta dónde. Pues, ¿se imaginan cuando ya veamos estos directos en unos años? Ajá, es ¿Qué como... pedo? O cuando ya lo estemos haciendo en nuestra clínica, Y digan, en no nuestra área de manches, trabajo. estos son 4 morros que no sabían qué hacer. Eran casi, ahora ya son fisios. Ah, sí, ya lo vamos a cambiar, ¿no? Cuando... Sí, ya que seamos fisios se va a cambiar el título de este podcast. Nah, sí Bueno. Se queda igual. Se queda igual, sí. No. Es más, me voy a sacar mi título con tal de que se quede. Ahí en la zona rosa ya te dan cédula profesional. Me voy a México. Ya. Bueno, pues entonces yo creo que ya con esto cerraríamos sí, el día de hoy, Cerrar. porque pues Sí, ya. se nos acaba el tiempo. Así es. Y pues, algo más que quieran agregar antes de? Sí, pues me gustaría comentar esa parte, ¿no? De rápidamente qué ejercicios probablemente pudiéramos estar recomendando para esas Ah, personas es cierto. que nos dijeron, oye, ¿qué Pues igual lo hacer con podemos la tocar lumbalgia, en otro video. Ajá, Otro video. o lo pueden hacer como, bueno, siempre ustedes están grabando cada semana, ¿no? Más o menos. Pues ahora pues 2, 3 pueden agregar esa semanas. sección, ¿no? De ejercicios. Sí, Sí. Porque no, bueno, sí lo podemos decir. Bueno, más sí, se dice más ejercicios de movilidad, ¿no? Es normal. Pero, pues, hay que- fortalecimiento, pero tienes que ver la explicar. técnica, Exacto, la ejecución. técnica de ejecución. Pero el movimiento siempre va a ayudar. Bueno, Tal vez si salga antes el video de ejercicios de lumbalgia que... Lo más seguro. ¿Qué es esto? pero sí, si quieren así alguna recomendación de ejercicios generales que han demostrado ser eficaces, pues nos comentan y ya
con gusto les podemos enviar la información de manera pues, particular, adecuada a lo que realmente necesitan. O podemos de tocar acuerdo a las características de su lumbar. tocar algún video o algún post, pues ya abordando de mejor manera los ejercicios, Sí, ¿no? pero Porque ahorita que- ya... Bueno, está bien que los que vean el video, sí. Sí. Pero ¿qué tal? Bueno, ¿lo van a subir en Spotify o lo van a...? Es que Ah, todavía también. tenemos problemas en ese aspecto. Todavía no nos aceptan en Spotify. ¿Por qué? Otro mes. Otro mes. ¿Por qué? Tenemos que esperar respuesta de no sé qué. No, solo tienen que, hay una aplicación que se llama Anchor FM y ya... Ahí me mandaron. Sí, por eso yo subí el primero. Y la cuestión es que no haces tu presentación, lo grabas, lo subes en formato Eso sí, MP3 Spotify nos y mintió. se te sube. Maldita sea. Eso sí, tarda 3 días para que se publique en Spotify, Podcast, Apple Podcast o algo así. Ajá. Y así todo. Y a mí me tardan un mes. No, solo tienes que subirlo. No voy a cambiar. Ay, ya ahorita nos cuentas bien cómo está eso. Ajá. Sí. Ah, Pues, ajá, y bueno, bueno, entonces- te digo que es la desventaja si alguien, pues, ya- si lo van a subir Sí. este capítulo. No, pues yo creo que en Que mejor, sean dos pues, para llevar. mejor lo por favor. tocamos en algún post o algún no, video. en ¿no? un video Sí. mejor sería. Para que Así que No queden prepárense tantos para días. vernos también en Spotify dentro de poco. porque- Escucharnos. Escucharnos, perdón. Escucharnos. Pues con esto cerraríamos. ¿Algo que agregar? No, ya está bien. No, pues Ya Igual nos- algún tema que quieran que profundicemos más, pues ya nos los dejan en los comentarios. Y pues también si quieren aprender de algún tema en específico, pues tenemos páginas. RAS sí. tiene 3 páginas. Click Fisio Oaxaca ahora se llama. Ah, Bueno, sí, lo Fisio cambié. Home, Sí, Fisio cambiaste el Oaxaca. nombre, Sí, ¿no? ya lo cambié. Ajá. porque- Y Fisio Heart. Ajá, de Fisio corazón, Heart, ajá. ajá. Y nosotros tenemos la cuenta de Rapidit. Rapidit Tenemos Fisioterapia. temas variados todos. Sube biomecánica, anatomía en Fisio. En Fisio Home sube temas generales de fisio, ¿no? Ajá, nada. Y en Fisio Heart cosas relacionadas Sobre el corazón. al corazón y el sistema cardiovascular, ¿no? Ajá, sí, más Ujú. cardiovascular nada más. Y nosotros subimos más sobre temas deportivos o anatomía y fisiología de algunas estructuras, Sí, como músculo, hueso. ya mejoraron, ¿no? En Instagram. Quedó chido sus publicaciones, ya lo estructuraron. Ahí el diseñador ¿Quién lo hizo? ¿Fer? Tu Ah, está chido. servilleta, carnal. de repente nos sorprendió. Cursos de Canvas. De Sí, repente ya, tiene- ya con la experiencia, con el tiempo. Sí, Ya vas agarrando callo. Ya Pero- después en 4D van a venir esas ya interactivas y todo. Bueno, pues con esto nos Sí, despedimos. Nos Bye. vemos. Cuídense mucho. Espero en un mes. Usen cubrebocas. Bye. Nos vemos en 6 semanas, ¿no? En 6, tal vez en menos, depende. Sí. Sí. En 10 meses. En 10 meses. Bueno. ¿Listo? Bye. Pues bye. Sacre Blue.